¿Qué materiales se requieren para hacer este transporte? Bueno, se debe contar con una incubadora de transporte o camilla con inmovilizadores o fijaciones acordes al recién nacido. Se debe contar con un sistema de aspiración para mantener siempre una vía aérea permeable, un sistema de oxigenoterapia o ventilación mecánica de acuerdo a los requerimientos del recién nacido, equipos de fleboclisis, bombas de infusión continua, bajadas, suero. Siempre mantener también el aseo y confort del recién nacido teniendo ropa de cambio, muda, pañales, torulas de algodón para hacer aseo genital, tener dispensadores de desechos biológicos y comunes, siempre mantener en cuenta la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, tener dispensadores desinfectantes, ¿cierto? O alcohol gel y monitorización. Con respecto a la oxigenoterapia, tener en cuenta tener ciertos los balones con el oxígeno suficiente de acuerdo al tiempo de traslado, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, los dispositivos de oxigenoterapia, ventilación mecánica, los flujómetros, tener siempre bolsa autoinflable en caso de que los equipos puedan fallar y el recién nacido requiera ventilación a presión positiva, poder brindarle de forma manual, tener todo el equipo necesario para una vía alternativa, como intubación endotraqueal, máscara laringea, o en el caso de realizar una traqueotomía de urgencia o drenaje pleural. Como les comentaba, el sistema de aspiración, tener las sondas de aspiración, que tengan las siliconas de conexión, que tenga su regulador, su manómetro de presión. En el caso de accesos vasculares, tener cierto las bombas de infusión, monitor multiparámetro, equipos de apoyo diagnóstico, fonendoscopio, termómetros, hemoglucotest para ir evaluando la glicemia del recién nacido, tener linterna de exploración, por ejemplo, cuando uno sospecha neumotórax, y mantener este traslado con inmovilizadores, ¿cierto? O contención del recién nacido, tener nidos de contención o rollitos que se colocan alrededor del recién nacido para que lo contenga, correas con velcro, tablas, para mantener lo más estable al recién nacido con respecto a su posición. Y también respecto a la sede de confort, ¿cierto? Que les comentaba, tener ropita de cambio, tener los pañales con respecto a su alimentación, tener sondas de alimentación si es que requiere una alimentación oral. También con respecto a medicamentos, tener antibióticos o sedantes o drogas vasoactivas, soluciones glucosadas fisiológicas para mantener el aporte energético y nutricional del recién nacido, y tener también apoyo de equipo quirúrgico estéril, por ejemplo, catéteres, campos estériles, guantes estériles en caso de alguna emergencia. Ya, con respecto al oxígeno, las unidades de medida están en bares o PSI, que es libra fuerza por pulgada cuadrada, en donde tenemos que un bar corresponde a 14,5 PSI y un PSI corresponde a 0,068 bar. Siempre en todo traslado se debe considerar un volumen residual de seguridad de los balones de oxígeno. Y ello corresponde a 20 bar o 200 PSI. Acá vemos un flujómetro donde está la unidad de medida en PSI. ¿Ya? Lo ideal es siempre tener el balón lleno a 2000 PSI. Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo de cuánto oxígeno disponemos para un traslado. Considerando que el balón está en su capacidad máxima de 2000 PSI, a la cual le tenemos que restar este rango de seguridad que eran 200 PSI, por lo tanto, en estricto rigor, contamos con 1800 PSI. Los balones de oxígeno tienen distintos tamaños que se denominan con una letra, y esta letra está asociada a un factor de conversión, que es lo que vemos acá en la tabla. En este caso, en este ejemplo, vamos a tener un balón de oxígeno tamaño D, es decir, que su factor de conversión es 0,16. Por lo tanto, ¿cuántos litros disponibles tenemos? Va a ser la multiplicación de los 1800 PSI
por 0.16, que es este factor de conversión, y nos dan 288 litros de oxígeno. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a durar esto? Si tenemos el consumo del flujómetro, lo tenemos abierto a 5 litros por minuto, si dividimos estos 288 litros por 5 minutos, contamos con 57.6 minutos de oxígeno. Dentro del transporte existen cambios fisiológicos que es importante considerar y están asociados al medio de transporte, como les comentaba anteriormente, y que van a tener repercusiones clínicas fisiológicas tanto en el recién nacido como en el equipo de salud que está trasladando al neonato. ¿Qué es lo que afecta a la fisiología? Tenemos la fuerza de gravedad, las vibraciones, el ruido, la temperatura, la humedad y la cinetosis. Bueno, la fuerza de gravedad impacta, ¿cierto?, en la fisiología del recién nacido y, bueno, del personal de salud, y esto es debido a la aceleración o desaceleración en el caso de transporte terrestre o en el caso de transporte aéreo en los aterrizajes y los despegues. ¿Qué es lo que se ve afectado? Aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, existe una redistribución temporal de los flujos por este cambio de movimiento y también existe un riesgo de golpes. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante tener una fijación segura del recién nacido. ¿Cómo manejamos estos cambios? A través de la regulación de la velocidad de desplazamiento. En el caso de vía terrestre, la persona que está a cargo de la conducción del vehículo tiene que tener claro esto. Y el recién nacido debe ir ubicado en decúbito supino en sentido del desplazamiento. Y como les comentaba, la fijación es súper importante, por lo tanto los sistemas de anclaje o de fijación de la incubadora, de la contención del recién nacido tienen que estar siempre en un buen estado. Con respecto a las vibraciones, esta es energía que se transmite al ser humano, que en el caso del transporte aéreo, las frecuencias que se miden en Hertz pueden ser mayores que las terrestres y el daño está relacionado a la capacidad de resonancia de los tejidos. Ya es como toman estas vibraciones. ¿Cómo manejamos? Que el vehículo, ¿cierto?, esté con sus mantenciones al día, que el equipo de suspensión sea adecuado para evitar estas vibraciones, ¿cierto?, del camino. Bueno, también va a depender del estado de las rutas, ¿cierto?, las carreteras. Y ¿qué podríamos hacer para disminuir esta transmisión de las vibraciones al recién nacido? Contar con un colchón de vacío o camilla flotante, cosa que amortigue estas vibraciones. Con respecto a los ruidos, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente de estos ruidos? Por ejemplo, los motores, las turbinas, en el caso del transporte aéreo, los monitores, el equipo electromédico que va a estar siempre funcionando con alarma, eso también va a emitir estos ruidos. En el caso, por ejemplo, de la ambulancia, la sirena, el sistema de alarma. El mismo personal, el hablar del personal, por lo tanto, siempre hay que tratar de mantener este ambiente libre de ruido, que el personal no tenga conversaciones a un volumen alto, que no se rían, ya que sean respetuosos también en el momento del traslado. Y cómo se interfiere el tema de los ruidos, por ejemplo, el momento de la ocultación, de querer ocultar ruidos pulmonares, la frecuencia cardíaca. Y también va a estar afectado por la parte emocional, ya, de la ansiedad, la agitación, ¿cierto?, que puede generar este traslado. Con respecto a la temperatura y la humedad, donde más se ven afectados son los recién nacidos prematuros o muy bajo peso nacimiento, ya, es decir, aquellos que pesan menos de 1500 gramos, puesto que en los estados de hipotermia va a generar una vasoconstricción periférica y va a aumentar la acidosis. Por lo tanto, también va a haber un cambio ahí metabólico y de redistribución de flujos que va a ir en desmedro de ciertos órganos. Y en el caso extremo de la hipertermia,
va a existir vasodilatación periférica, por lo tanto va a aumentar las pérdidas insensibles de agua y también va a existir esta alteración metabólica. Por lo tanto, es súper importante mantener al recién nacido dentro de rangos normales de temperatura, que su termorregulación sea acorde. Y como nos ayudamos, que las incubadoras, ¿cierto?, de transporte estén en buen estado, que tengan un sistema de calefacción apropiado, que también el vehículo de transporte tenga calefacción adecuada, tener ropa también que pueda abrigar al recién nacido. Ya, con respecto a la cinetosis o el mareo por el movimiento, está dada, ¿cierto? Depende de la sensibilidad de cada persona que reciba este estímulo en el oído medio y donde se va incrementado cuando hay movimiento simultáneo en dos direcciones, ¿cierto? Ahí es donde se genera esta sensación de inestabilidad, de mareo y cómo se maneja a través de uso de fármacos o de una correcta contención también dentro del móvil. Cuando nos enfrentamos al transporte aéreo hay que considerar que hay otras circunstancias también que van a repercutir en la fisiología del recién nacido y también del personal que traslada. Recordar que la presión del aire es inversamente proporcional a la altura, es decir, mientras más alto o mayor altura es menor la presión de aire, por lo tanto los gases se expanden. ¿Ya? También a mayor altura existe menos disponibilidad de oxígeno, por lo tanto va a tender a haber una retención del CO2 y a requerir mayor necesidad de oxígeno. Y ¿cómo compensa el organismo estos estímulos? A través del aumento del gasto cardíaco, por lo tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a existir una hiperventilación. ¿Qué es lo que tenemos que realizar en este tipo de transporte? Mantener una monitorización continua y tener un aporte de oxígeno suplementario. Como les comentaba, se va a requerir más oxígeno, por lo tanto tenemos que aportar más oxígeno al recién nacido. Y recordar, ¿cierto?, la ley de Boyle, que es la que les comentaba un poquito, que a menor presión aumenta el volumen, por lo tanto los gases se expanden. ¿Y esto en qué se va a ver afectado? Por ejemplo, en el sistema digestivo, se van a distender más las asas intestinales, a nivel respiratorio también va a haber una expansión torácica y también puede afectar a los equipos clínicos. Dentro del traslado neonatal es importante mantener esta estabilización del recién nacido. Y existe una mnemotecnia que nos ayuda, ¿cierto?, a tener controlados ciertos parámetros para mantener este traslado seguro y estable, que es la mnemotecnia STABLE, que viene del inglés estable, el cual cada letra corresponde a distintos parámetros. La letra S corresponde a sugar, que es la glucosa y cuidado seguro. Es decir, debemos de procurar que el recién nacido tenga su aporte de energía a través de una solución glucosada endovenosa y que estemos constantemente controlando las glicemias periféricas para ir ajustando el aporte de glucosa de acuerdo a sus requerimientos. Luego la letra T corresponde a temperatura, que ya lo habíamos conversado, ¿cierto?, de que es importante mantener al recién nacido termoestable dentro de su rango de temperatura óptimo. La letra A corresponde a airway, es decir, la vía aérea, siempre tener esta vía aérea despejada, que esté ventilando el recién nacido y que tenga su oxigenación apropiada. La B corresponde a blood pressure, que es la presión arterial. Por lo tanto, es importante siempre tener monitorizado el recién nacido y identificar signos que nos puedan hacer sospechar de algún tipo de shock, ya puede ser hipovolémico, cardiogénico o séptico. Por lo tanto, siempre tenemos que tener a mano expansores de volumen, drogas vasoactivas y mantener esta monitorización electromédica continua. Luego la letra L, que corresponde a lab work, que son los exámenes de laboratorio. Idealmente siempre nos debe de contar con exámenes previo al transporte para tener esta vigilancia del recién nacido posterior, ¿cierto?, a los cuidados que va a recibir.
y idealmente tener un hemograma, gases sanguíneos, glicemia, electrolitos plasmáticos, hemocultivo en el caso que se sospeche de alguna infección connatal. Y la letra E corresponde a emotional support, es decir, al soporte emocional, ¿ya? Siempre tener presente a los padres, a los tutores, a los familiares que estén acompañando al recién nacido, mantener comunicado en todo momento. Ya es súper importante informar de las cosas, ¿ya? Para que los padres sepan qué va a pasar con su hijo, ¿cierto? Con el recién nacido. Explicarle todo, ser empático, ¿ya? No minimizar sus sentimientos, sus emociones que puedan presentar. ¿Y cuáles serían las conductas con respecto al traslado neonatal? En resumen, ¿cierto? Antes debemos de planificar y gestionar este traslado, definir, ¿cierto? El medio de transporte que tenga las condiciones adecuadas, ¿cierto? Que estén en buen estado, que se cuente con la oxigenoterapia necesaria si es que el recién nacido requiere, los dispositivos para entregar ventilación a presión positiva, tener todos los consentimientos informados firmados, la autorización médica, la autorización de los padres o tutores, y tener este checklist como de ayuda a memoria para que no se nos quede nada. Y que el recién nacido esté estable, ¿cierto? Para poder ser trasladado. Si un recién nacido no puede ser trasladado si es que no está estable. Ahora, durante el traslado, siempre mantener esta monitorización y observación continua del recién nacido, tener un registro de sus signos vitales, también registro de algunas acciones que podamos hacer, tomar exámenes, tener siempre informado con respecto al centro receptor para que sepan más o menos en cuánto tiempo más se va a llegar, para que puedan recepcionar al recién nacido y que durante este traslado revisar los equipos, el oxígeno, ¿cierto? Que esté todo disponible para mantener estable al recién nacido durante el traslado. Y posterior, ¿cierto? Al traslado, una vez que uno entrega al centro receptor, no olvidar, ¿cierto? Los documentos, los registros para entregarles, ¿cierto? Toda la información que ellos van a requerir, informarles también a los padres que su recién nacido fue trasladado en óptimas condiciones, que llegó al centro receptor y que ahora la comunicación debe ser con ellos directamente. Y luego cuando uno regresa al centro de origen, ¿cierto? Al centro emisor, volver a armar todo el equipo, ¿cierto? Para estar preparado para un posible siguiente traslado y que esté todo disponible para este traslado. Bueno, finalmente, la atención brindada a todo recién nacido y a toda recién nacida se debe integrar la familia o tutores, ¿cierto? A los padres, respetando sus creencias personales, sus costumbres, informándoles de todo tipo de procedimientos y atenciones especiales que vaya a recibir su hijo, su hija. ¿Ya? No debemos discriminar por ningún motivo, ¿ya? Siempre debemos de brindar una atención en salud segura, ¿cierto? Una atención integral, respetuosa, en cualquier situación que nos veamos enfrentados como equipos de salud multidisciplinar. Por lo tanto, la comunicación efectiva es fundamental, el trabajo en equipo, la coordinación es importante. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.